Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y nuestro temario de hoy tiene 3 temas. El primero de ellos, por supuesto, es la salida de 3 ministros del gabinete, lo que muchos medios han dado en llamar la primera crisis ministerial del gobierno Petro. Es difícil saberlo porque hay muchos medios que cada cosa que pasa es una crisis del gobierno Petro, pero al mismo tiempo pues se trata de una noticia complicada que tenemos que ver con detenimiento. Después vamos a hablar de un evento de organizaciones de la sociedad civil y víctimas de la violencia policial racista que pide que la reforma policial se haga de manera deliberada, activa y abiertamente antirracista, y nosotros queremos saber cuáles son las implicaciones de este nuevo enfoque para la reforma a la Policía Nacional. Y vamos a cerrar hablando sobre Bogotá, poniéndonos al día con un tema que ya hemos tratado al final del año pasado y que se está volviendo otro de los temas políticos principales en año electoral. Vamos a hablar sobre movilidad. Tenemos un tema que estamos esperando a conseguir. En este momento todas las salas de redacción están a tope con las ediciones de fin de semana, pero sabemos obviamente que está corriendo en este momento el escándalo que envuelve al hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, cabildante del departamento de Sucre, acusado de presuntamente haber recibido plata del narco para la campaña de Gustavo Petro, que su exesposa, la exesposa de Nicolás Petro, dice que él se embolsilló toda. Mejor dicho, estamos en medio de este bololó, queremos obviamente saber qué está ocurriendo y vamos obviamente a tener ese tema, pero por lo pronto tenemos este temario de 3. Empecemos. Empezamos este episodio de Capital Político pues con el que fue el tema de la semana y al mismo tiempo una efervescencia de corta duración. No sé muy bien cómo explicarlo, pero resulta que en la noche del lunes 27 de febrero el presidente Gustavo Petro hizo una alocución de menos de 4 minutos, casi que dura más el video del himno que la propia locución, en donde habla sobre las reformas y al final le da las gracias y despide a 3 de sus ministros. Por un lado, Alejandro Gaviria, que había estado en el centro de la discusión al interior del equipo de gobierno en torno a la reforma a la salud, que había sido su más visible objetor y de cuyas objeciones se han filtrado a la prensa. Por otro lado, María Isabel Urrutia, ministra del Deporte, cuota del partido de la U, de la que no habíamos oído hablar más allá de su nombramiento y posesión, y por un tercer lado, Patricia Ariza, que había sido uno de los nombramientos con más carga simbólica por parte del gobierno, ministra de Cultura, sobreviviente del genocidio de la UP, militante de la izquierda colombiana y pues una institución en las artes de este país, de quien habíamos oído poco más que un estallido cultural. Bueno, el caso es que esto fue llamado por todos los medios crisis ministerial. Nosotros en Capital Político no necesariamente dudamos que lo sea, pero al mismo tiempo una crisis, como dicen los escritores de autoayuda, puede ser buena o mala, hay una oportunidad para que tú cambies las cosas. Bueno, el caso es que nosotros estuvimos buscando con quién podríamos hablar sobre este tema, porque más allá de las opiniones, de las revelaciones, de los chismes del run run, hay pues obviamente una responsabilidad para saber cuál puede ser el escenario que siga o cuáles pueden ser, más allá de las razones, las cosas que vengan, y nos gustó muchísimo el enfoque que le dieron en 070. 070 es el medio periodístico de la Universidad de los Andes y nos encontramos con Natalia Arenas, su directora. Natalia, bienvenida a Capital Político. Hola, muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Lo primero es, Natalia, ¿qué los llevó a pensarse esta idea de enmarcarlo en preguntas más allá de la respuesta? Es decir, me gustaría pensar cómo es el proceso al interior de la mesa de redacción, que me imagino tuvo que reunirse por, supongo, WhatsApp, para tomar decisiones en torno a qué se iba a hacer
cuando todo el mundo estaba diciendo, ¿no? Como hash hash, se reunió con Dilian Francisca Toro, el presidente, y hash hash, dicen que es porque las filtraciones esto, hash hash, ¿no? Dicen, entonces, en medio de ese chismorreo, que también es natural, ¿por qué deciden ustedes entonces lanzar una serie de preguntas? La verdad, Santiago, al principio sí fue puro WhatsApp, pero después como de pensarlo un poquito decidimos reunirnos al otro día muy temprano, el martes, y pensarnos un poco como qué hacer, cómo cubrir esta noticia, que yo creo que un poco la reflexión que tuvimos es cómo entender esto, qué significa. Yo hablaba con gente y todo el mundo estaba como muy confundido de esta gran crisis, ¿no? Como se pintó al principio por los medios. Y entonces nos pusimos, pues, primero a conversar entre nosotros y a darnos cuenta de que lo que más había era preguntas. Nosotros tenemos este formato que se llama Conclusiones Veloces para Mentes Feroces. Y dijimos, bueno, es por ahí, pero no sabemos tanto las conclusiones, son muchas más preguntas. ¿Deberíamos estar alarmados? ¿Qué ha sabido del martes en la mañana hasta hoy? No, no deberíamos estar alarmados porque en últimas lo que pudimos hablar con varias fuentes, sobre todo fuentes que también conocen a Petro, que han trabajado con él y que también conocen a Alejandro Gaviria y han trabajado con él, es que al final esto parece ser más bien como una crisis creada. Ya se sabe del martes para acá que Alejandro Gaviria no fue el que filtró el último documento que publicó Cambio el fin de semana. Entonces, pues a uno ahí le quedan preguntas de entonces quién lo filtró y para qué. Y lo que nos explicaban las fuentes con las que hablábamos es que esto sí se siente como una crisis creada, como una oportunidad, como para que Petro se mostrara fuerte y al tiempo tomara decisiones sobre un ministro que se había vuelto muy incómodo, Alejandro Gaviria, pero que de paso también aprovecha para sacar a otras dos ministras que son más sacrificables, en palabras de las fuentes con las que hablamos, porque representan, digamos, dos cargos que no necesariamente son demasiado importantes para este gobierno, aunque uno pueda tener, digamos, ahí muchos comentarios, pero que sí le ha dado la oportunidad para negociar la reforma a la salud, que es lo que está, digamos, detrás de todo esto. Eso me contesta la segunda pregunta que ustedes se hacen, que es ¿por qué estos ministros y no otros? Pero tiene que haber alguna razón, pues digamos, dentro de los muchos runrunes que aparecieron y empezaron a brotar en cuanto se declaró, se dijo que salían del gabinete de Patricia Aris y María Isabel Urrutia, era que no han logrado realmente mucho, ¿no? Que no estaba pasando mucha cosa con sus ministerios, que María Isabel Urrutia no había hecho nada de lo que se le había encargado con respecto a la Liga Femenina, al Comité Olímpico Colombiano. Entonces, ¿qué de esto termina siendo verdad? ¿Qué de esto no son salidas simplemente simbólicas o son solamente mermelada? Pues como otra gente estaba diciéndolo. Pues yo creo que ahí hay una mezcla, porque todavía no sabemos bien a quién van a poner en el Ministerio de Cultura. Y pues sí sabemos que hay como una intención como de negociar por parte del gobierno la reforma a la salud. Lo que a mí me decían también las fuentes con las que hablé es que, por ejemplo, Petro se ha reunido con Dilian Francisca Toro, la exgobernadora del Valle, que es muy poderosa en el partido de la U, y también con Roy Barreras. Pues digamos, Roy ha salido muchas veces en medios como a criticar la reforma y lo que a mí me decían es, bueno, pues esto sí tiene que ver con mermelada, pero también puede tener que ver con el hecho de que tanto Dilian como Roy han hecho, digamos, también su carrera política con un enfoque importante en el sector salud, que ahí uno podría decir, pues como negocio, claro, pero también han construido una base política en ese sector y les quedaba muy costoso apoyar la reforma inicial como lo habían presentado Petro y Corcho. Entonces, como que también estaban haciendo presión para que hablara con ellos pensando en esos reparos que tienen las bases políticas de estos movimientos, que se puede traducir, por supuesto, en mermelada, pero que también se puede traducir en otros cambios que a ellos les interesa introducir. Entonces, pues a mí al final lo que me parece que uno queda como con las sensaciones, pues va a hablar Petro y la ministra Corcho con más gente para acordar mejor esa reforma. Eso es positivo. Nos explicaba un profesor de ciencia política de la Universidad de los Andes, Miguel García, que las grandes transformaciones en la política colombiana siempre se han hecho a través de pactos y acuerdos, que por supuesto incluyen burocracia, pero también incluye como
un proceso de negociación para buscar proyectos y políticas que generen más consenso y que no sean como tan radicales, ¿no? Pero eso casi que entonces es casi optimista, porque casi que eso nos podría estar hablando de una democracia saludable en donde hay frenos y contrapesos. Pero entonces, ¿qué? O sea, si está funcionando bien entonces la democracia colombiana, estamos un poco en lo mismo, sigue siendo un gobierno de cambio, se dañó el cambio, o mejor dicho, eso en dónde nos deja. Ahí digamos que yo también tuve como esa pregunta que tú tienes, como qué optimista que parece todo el panorama, pero por eso también un poco quisimos hablar con gente que conociera, digamos, lo que está pasando y que conociera también un poco la reforma. Es que sí estaba la gente muy preocupada por la reforma que presentaron inicialmente y que realmente estaba mal la reforma, o sea, las posibilidades de aprobarla como se presentó al principio. Entonces, pues con dudas, yo creo que nunca dejaremos de tener dudas y como periodistas menos, pero sí pareciera que hay un ambiente a negociar, porque también un poco lo otro que se decía es que Petro es muy terco y parecía muy autoritario con esta decisión de sacar al ministro que más lo había criticado, pero también, digamos, lo que parece es que esta crisis fue aprovechada también como para decir, no, un momento, igual, sí tenemos que negociar y no podemos irnos así a la berraca, qué pena por usar esa palabra en este podcast, en serio. Eh, pero sí había como una intención de negociar y yo creo que a nosotros como ciudadanos eso nos conviene. Entonces, la cosa terminó otra vez botándonos hacia la reforma a la salud, ¿no? Que al parecer estaba en estado terminal como proyecto de ley, pero además presentaba de verdad un panorama preocupante para el sistema de salud, Sí, ¿sí? yo creo que es así, que además se junta y era algo que me decía también una fuente y es, yo no entiendo por qué Petro decidió presentar esta reforma primero, antes, digamos, de la laboral y la pensional, que son las otras que vienen ahorita. Digamos, ella me decía que le parecía que esta era la reforma más difícil y que tiene como, digamos que impacta a un sector de la población que no tiene muy claro, digamos que no tiene una posición unificada frente a lo que debe pasar más bien. Pero después otras fuentes decían, bueno, yo no estoy tan segura porque la laboral también y la pensional también generan como muchas divisiones en los sectores que impactan. Realmente no lo sabemos, yo no lo sé, por lo menos, porque esto se está volviendo como tan complicado y porque hay tantas reformas a la vez, porque uno pensaría que Petro debería entender que tiene 4 años y que no lo va a poder hacer todo al tiempo, pero pues su talante también muestra y hablando también con fuentes que lo conocen, que él sí tiene afán, que tiene afán de tratar de hacer los cambios que quiere hacer rápido y creo que eso genera un poco de preocupación, pues porque el que mucho abarca, poco aprieta, a veces dice la sabiduría popular y yo intento creerle, ¿no? No, absolutamente de acuerdo. Y creo que el afán es evidente. Si ustedes es la siguiente pregunta que hacen es también uno muy interesante, pues es un poco más de largo calado sobre los símbolos express, ¿no? Porque la discusión sobre el afán, yo que empecé hablando de libros de autoayuda, pues tendría que volcarse también a eso, es decir, cuál es la medida del éxito, qué es lo que creen que determina un gobierno exitoso por encima de otros que no lo son, qué exactamente es lo que piensa Petro que es exitoso con respecto a sí mismo, pero sobre todo de cara al futuro. Es decir, el tipo tiene 4 años y ya. Y sin embargo, por estar corriendo esos 4 años, está dejando de lado un montón de cosas, incluyendo un proyecto político. Pues está a la berraca, literalmente. Pero entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con el afán de Petro? Es decir, la reforma a la salud es negociable. ¿El afán de Petro es negociable? Yo no sé si es negociable, pero también creo que al menos este gesto de esta salida de estos ministros parece mostrar que entendió que a la berraca es mucho más difícil, por lo menos en este caso yo no me atrevo a hacer predicciones a futuro porque conocemos a Petro y sabemos que pues tiene un carácter muy fuerte, pero por lo menos en este caso se dio cuenta que a la berraca le iba a quedar mucho más difícil. ¿Qué hacer con los símbolos express? Pues aquí yo creo que salieron tres símbolos importantes en un gobierno de verdad que se ha preocupado muchísimo por tenerlos y por mantenerlos como desde la espada de Bolívar hasta ahorita. Y lo que parece mostrar es que pues hubo muchos meses de
que los símbolos y la imposición de símbolos y mostrar los símbolos y como insistir en eso, como que está dando lugar a que igual hay que a veces tomar decisiones más prácticas y más frías. Seguramente pues esto también va a terminar en burocracia. Creo que ahí lo que queda es qué pasará con algo que finalmente a la izquierda sí le importa mucho, que es el discurso de puertas para adentro. Yo no sé cómo hacer ese equilibrio, pero lo que sí creo y como el mensaje que da mucha gente es que Petro necesita empezar a hablar con su gabinete y con su equipo más directamente. Pues a nosotros nos decían que muchos ministros habían pedido, digamos, reuniones para hablar con él y que no se las estaba dando y pues esto de que se terminan enterando por la alocución presidencial de que los echaron pues es bastante feo y habla mal de, digamos, todas estas relaciones y todos estos símbolos que él había puesto al principio. ¿Qué tanto de eso también es fabricado? Porque, por ejemplo, tras la queja de Marisabel Urrutia y Patricia Ariza de no haber sido notificadas, apareció también una fuente del gobierno, que si no estoy mal es la misma Laura Sarabia, pero no estoy seguro de ello, a decir que no, que efectivamente se les había notificado, o sea, que ella se les había llamado antes de la locución presidencial, entonces que no se enteraron, no, como que puede que se hubieran enterado con un poco margen de tiempo, pero un corto margen de tiempo, pero no necesariamente no se les había dicho. ¿Qué tanto de esa confusión en la que empiezan a pesar más los fonomemos que los actos mismos está creado para generar eso, ese run run? Pues a nosotros lo que nos dijeron es que Petro solo había hablado directamente con Alejandro Gaviria por teléfono antes de, no sé si por teléfono, perdón, eso sí lo corrijo, no me acuerdo exactamente si fue por teléfono, pero en todo caso hablaron directamente Petro y Alejandro Gaviria. En cambio, a las otras dos ministras, la que las llamó fue Laura Sarabia, que es como la secretaria privada de Petro en este momento. Pues yo sí puedo llegar a entender la molestia de las ministras, o sea, porque a ellas Petro no les contesta el teléfono 5 minutos para decirle lo mismo que le dijo Laura Sarabia, y en cambio pues se tienen que enterar por otra persona antes de que las echen, ¿no? Tienen un poco de razón en mi opinión para estar molestas, porque pues sí les avisaron, pero ¿cómo les avisaron? Pues a las ministras que él mismo nombró, además. Él las escogió, de acuerdo, pero sí, Petro sí es o sea, él hace lo que hace uno en Twitter, que mira cuántos seguidores tiene y si tiene foto de avatar para ver si contesta. Lo que pasa es que la vara de Petro está más alta. Y eso es muy molesto. Y sobre todo si le dijeron a uno que uno representaba un símbolo y después lo echan así, no sé. Hay una pregunta muy buena que ustedes hacen y que yo creo que le corresponde más a nuestro podcast de vital importancia, pero aquí en presencia de su directora María Alejandra Cuestas, la cultura será siempre el comodín, es decir, ¿qué les dice a ustedes de esto? Porque finalmente termina también una discusión, o sea, parece que es la única vez que hay una discusión seria sobre cultura, más allá de si se lo va a entregar al partido de la U, a María Paz Gaviria o a quien sea que vaya a entrar allá, pero si había una discusión sobre el modelo de orquestas en donde termina poniendo, ya que hablamos de símbolos, al profesor de piano de sus hijas a reemplazar a Patricia Ariza. Entonces, ¿qué pasa con cultura? ¿Será que el Ministerio de Cultura va a ser, como siempre, el trompo de poner en los gobiernos? Pues hasta ahora parece que sí, ¿no? Y yo creo que eso para personas que estamos como en este medio cultural y que nos importa la cultura, pues es muy preocupante porque de nuevo en campaña se nos dijo que no iba a ser así, ¿no? Entonces es como pues eh, Patricia Ariza igual estaba adelantando esta política del estallido cultural, que como nosotros también contamos en una historia, pues tenía críticas, por supuesto, pero pues ella en teoría estaba haciendo lo que le dijeron que hiciera y en lo que ella creía. Y después, digamos, ahora no sabemos muy bien, yo no he podido entender la verdad y acá voy a ser muy franca, si van a dejar a este señor Zorro o él es solo el ministro encargado, eso ya se sabe. Yo hasta donde lo tengo es solamente el encargado, pero, o sea, no ha habido un anuncio oficial de que se queda.
Entonces, bueno, pues esperemos a ver quién dejan ahí oficialmente. Y pues también la otra cosa que se ha sabido en estos días es que Verónica Alcocer tuvo mucha decisión en esa salida también de Patricia Ariza por este cuento de las orquestas. Entonces no sabemos, pero yo sí creo que como ciudadanos interesados en la cultura nos preocupa que esta siga siendo como la Cenicienta, ¿no? Y que este ministerio no le pongan como el peso que debería tener y que siempre se trate como un ministerio menor, cuando igual la política que tiene y a la gente que impacta en muchas regiones del país pues es muy grande, y al menos lo que sí tenía Patricia Ariza es como una visión de que el trabajo se debía hacer mucho desde regiones, obviamente con críticas por supuesto a la política, pero pues por lo menos sí había como un interés de darle más visibilidad a ese sector, y pues ahora no sabemos qué va a pasar. Y pues hasta ahora han pasado 8 meses, y si ya esto va a terminar en burocracia, pues es como preocupante, por lo menos. ¿Qué pasa con el teléfono roto de Petro? O sea, Petro ha venido haciendo una serie de retiros espirituales, digo yo espirituales por joder, pero sí retiros para poner un poco el cuaderno al día, reuniones con el gabinete. Él mismo pidió el documento con las objeciones que luego se filtró a la prensa acerca de la reforma a la salud, pero pues se ve que el gobierno está desarticulado desde adentro. ¿Qué pasa? O sea, eso tiene componte, mejor dicho. Pues yo no sé exactamente si tiene componte, pero por lo menos creo que debería tenerlo. O sea, uno sí espera, digamos, hace un esfuerzo, compañero, porque se está notando demasiado las fracturas hacia afuera, y pues así es muy difícil como poder hacer cambios reales, como que al final yo creo que Petro generó un montón de expectativas en mucha gente. Y digamos que es ese tipo de cosas que son cosas que uno pensaría que no son tan difíciles como hablar con el ministro, ¿no? Pues, digamos, pareciera que no es tan complicado comunicarte mejor con tu equipo, y si es como una crítica que hace mucha gente desde muchos sectores, porque se está haciendo demasiado evidente que ese teléfono roto está afectando muchas decisiones. Entonces es como, pues también como un llamado a que por favor hagamos algo, porque no puede ser que nos quedemos así los próximos 3 años y no sé cuánto que falta, ¿no? Bueno, Natalia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por leer tan empáticamente esa zozobra que se generó en la noche del lunes. Nosotros, como verá, estamos muy atentos al trabajo de 070 y pues bueno, ya sabe usted que por aquí a la orden. Muchísimas gracias, y lo mismo por ese lado, y muchísimas gracias por la invitación. Continuando con este tema de las exigencias que desde la sociedad civil se le hacen al gobierno Petro, hay uno muy interesante que tiene que ver con la reforma a la policía. Pues de hecho es interesante el tema per se porque se trata de un momento especial en la historia de este país en la que mucha gente, más que protestar, está buscando construir junto a un gobierno que representa, hasta que se nos pruebe lo contrario, algo distinto. Y dentro de eso pues está la idea de reformar la policía, pero se pide, y muchas organizaciones piden, que se haga esta reforma a la policía de manera activa y deliberadamente antirracista, por lo cual apareció un documento muy interesante llamado Impactos de la violencia policial racista, afectaciones psicosociales, colectivos y comunitarios contra personas afrodescendientes en Colombia y la región. Este policy paper es escrito por la investigadora Lina Velázquez de Raza e Igualdad, y Lina se encuentra precisamente con nosotros como invitada a Capital Político. Lina María, bienvenida a este podcast y bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Santiago. No, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas y contentos de poder participar en este espacio. Hábleme por favor sobre el evento de presentación, hábleme sobre cómo se configura esta serie de peticiones que se le hacen al gobierno. Claro, Santiago, te comento, el espacio del foro sobre la reforma policial es un espacio promovido y también convocado por la Mesa de Trabajo por la Reforma Policial,
La Mesa de Trabajo por la Reforma Policial es un espacio donde confluyen más de 20 organizaciones de la sociedad civil y que se crea el año pasado, en el 2022, con el objetivo de promover a nivel nacional un debate en torno a una reforma policial integral y también a partir de este espacio de la Mesa de Trabajo por la Reforma Policial y en encuentros nacionales sobre la reforma policial y también con organizaciones de la sociedad civil y personas que han sido víctimas de violencia policial, se ha venido construyendo un pliego de peticiones con unos puntos específicos también para promover una reforma integral a nivel nacional. En ese sentido, el espacio de ayer tuvo como objetivo principal compartir ante la opinión pública este pliego de peticiones y también generar un intercambio entre diversos sectores de la sociedad, como son el gobierno, organizaciones de la sociedad civil, víctimas de violencia policial y promover también un debate en torno a esta reforma. Me veo en la obligación muy ingrata de pedirle que me cuente un poco sobre el centro de su trabajo en esta investigación de los impactos de la violencia policial racista. Digo la penosa labor porque, pucha, son meses de investigación para que yo le pida que me responda en 5 minutos algo que es tan difícil de explicar, pero que necesitamos obviamente contarle a la gente. Y yo lo digo porque cuando uno piensa en la violencia policial racista, la gente no tiende a pensar que eso genere ningún tipo de repercusiones más allá de una que ya es bastante negativa, que es contra quién se dirige la violencia o contra quiénes se dirige la violencia. Pero me gustaría que me hablara sobre los impactos también a mediano y largo plazo. ¿Qué genera en las comunidades? ¿Qué se genera cuando existe un entorno de violencia policial racista? Tratando un poco de explicarle a quienes digan como, pero ¿cómo así? ¿No? Como, porque esto genera más de lo que ya nos imaginamos en el corto plazo o en lo inmediato. Claro, Pablo, te comentamos desde el Instituto Raza de Igualdad, hemos venido adelantando acciones de investigación y también litigio estratégico internacional en el tema y reconocemos que históricamente las personas afrodescendientes han sido afectadas diferencialmente por parte del abuso policial y en específico por parte de los impactos de la violencia policial racista. En ese sentido, por ejemplo, en el marco del estallido social del paro nacional desarrollamos un informe sobre las afectaciones específicas y diferenciales que viven a diario personas afrodescendientes, por ejemplo, en el contexto de este estallido social. Entonces, a partir de un proceso de articulación con organizaciones de la sociedad civil, desarrollamos procesos de documentación, no solamente sobre estos impactos, sino que también de caracterizar la violencia policial racista, y eso pasa, por ejemplo, de identificar la variable de la pertenencia étnico-racial, también, por ejemplo, de la identidad de género, de caracterizar a nivel espacial la violencia policial racista, que también se dio en el contexto del paro nacional. Pero también como instituto hemos desarrollado acciones de investigación no solamente haciendo como énfasis en contextos de protesta social, sino que también señalando que la violencia policial racista históricamente, no solamente en contextos de protesta, sino que también en interacciones cotidianas, afectan a personas afrodescendientes. Y eso pasa, por ejemplo, por prácticas de perfilamiento racial, pasa también por prácticas de impactos a territorios enteros de la violencia policial racista, pasa también por reconocer todas las barreras que el sistema de justicia tiene. De hecho, recientemente como instituto también hemos venido participando en espacios de incidencia internacional. Hace poco las Naciones Unidas desarrollaron como un estándar internacional que se llama ELDER, Mecanismo de Justicia Racial, que promueve a nivel global la importancia de abordar en el debate el abuso policial desde una perspectiva de racismo sistémico, que es un poco también la perspectiva que aborda el Instituto de Raza e Igualdad. Y en ese sentido, este estándar internacional lo que hace es hacer un llamado también a los estados a que reconozcan que sus instituciones promueven prácticas racistas y de que no solamente la policía, sino que todo ese sistema de justicia promueve esta violencia. En ese sentido, bueno, aparte de la investigación que hemos venido desarrollando y la incidencia internacional, el año pasado hicimos un documento específico sobre un policy paper, que lo que hace es identificar cómo esta violencia policial racista tiene impactos a corto, mediano y largo plazo sobre personas afrodescendientes, sus familias, organizaciones y territorios enteros. Y eso pasa por señalar que la violencia policial racista tiene impactos psicosociales, económicos, colectivos, y eso pasa por el estrés que genera la ansiedad, pasa, por ejemplo, por el confinamiento que produce la violencia policial racista, por todas esas consecuencias que generan las prácticas organizativas de las organizaciones afrodescendientes en los territorios. Entonces, en ese sentido, tuvimos la oportunidad de en este documento identificar cómo esos impactos
se han generado a nivel nacional, pero también en países como Brasil y Venezuela. Entonces, lo que hacemos es un análisis comparado entre Colombia y también estos dos países sobre esos impactos que tiene la violencia policial racista. Ahondemos un poco en el tipo de impactos que se generan, cómo se verifican los impactos económicos de la violencia policial racista, cómo se verifican los impactos psicosociales, estrés y ansiedad, pues es perfectamente claro, simplemente eso cómo afecta a comunidades enteras, porque uno empieza a pensar, listo, no como que si alguien es víctima de una injusticia, pero de nuevo, lo digo simplemente porque nosotros no tendemos a pensar estos problemas como si fueran estructurales y se nos escapa muy rápidamente hasta qué punto llegan en las consecuencias de esto. Claro, Santiago, te comento un poco, por ejemplo, en la investigación que desarrollamos, un informe que se llama Las huellas del racismo, voces de las personas excluidas y violencia estructural dentro y fuera del estallido social en Cali. Desarrollamos un proceso de investigación con metodologías mixtas, cualitativas, cuantitativas y espaciales, que nos permitieron como identificar esos impactos colectivos e individuales de la violencia policial racista en el marco del paro nacional. Y en ese sentido, por ejemplo, identificamos que frente a los impactos económicos que tiene la violencia policial racista, pasa por lo que señalaba previamente, por ejemplo, el miedo a salir, el confinamiento, que tiene un impacto en las familias y en personas víctimas de violencia policial que no pueden, por ejemplo, salir de sus casas por miedo a prácticas de abuso policial. Y eso pasa por ejemplo, en esas prácticas colectivas de perfilamiento racial que reproduce la policía, por tener identificado ciertos territorios que tienen un impacto diferencial sobre esas prácticas violentas que promueve la policía. Y eso lo señalo un poco porque en el contexto del paro nacional, en esa caracterización espacial que realizamos, pudimos identificar, por ejemplo, como ciertos barrios específicos con un alto porcentaje de población afrodescendiente. Cali es la principal ciudad con población afrodescendiente a nivel nacional, tuvieron unos impactos específicos a nivel colectivo por parte de este abuso policial. Por ejemplo, barrios de la Comuna 13 de Cali, barrios, por ejemplo, de la Comuna 7 de Cali, barrios de la Comuna 14, 15 de la ciudad, que son barrios con un alto porcentaje de población afrodescendiente. Entonces, cuando hablamos de esos impactos colectivos de la violencia policial racista, también aludimos a esas prácticas de perfilamiento, no solamente individual, sino que también colectivo, que genera esta violencia policial racista, que pasa por esas prácticas de estigmatización y de persecución a barrios enteros también y a personas afrodescendientes que residen en estos territorios. ¿Cuáles son entonces las exigencias y las propuestas que se hacen al Estado colombiano? ¿Qué se le pide al gobierno que haga en materia de reforma a la policía? Claro, Santiago, te comento, frente al pliego de peticiones, se han señalado puntos sustanciales para promover una reforma integral a nivel nacional y esto pasa, por ejemplo, por generar una desmilitarización de la policía y que su doctrina sea reemplazada. También pasa por generar procesos de formación en la policía que garanticen un enfoque de derechos humanos, pero que también promuevan enfoques diferenciales desde una perspectiva interseccional. Y eso pasa también por el reconocimiento de lo que te señalaba previamente, identificar cómo esta violencia policial afecta diferencialmente a personas afrodescendientes, a mujeres, a personas con identidades y orientaciones sexuales diversas, esas prácticas de perfilamiento. Entonces pasa por generar esos procesos de formación, pero que también de monitoreo frente a cómo se dan esos procesos de formación en la policía. ¿Qué tan viables ven ustedes estas reformas propuestas? ¿Existe un ambiente propicio para discutirlo, sin más allá del hecho pues, de que se trata de un gobierno bastante más diverso en su conformación de lo que han sido los gobiernos anteriores? Al respecto, Santiago, es importante indicar, por ejemplo, que este debate sobre la reforma a la policía, bueno, ese contexto de la mesa se crea el año pasado, pero en los últimos años se ha venido generando, por un lado, un debate importante por parte de organizaciones de la sociedad civil, de víctimas de violencia policial, y también reconocemos que en este último gobierno, en el marco de este gobierno, hay propuestas interesantes, por ejemplo, en el plan de desarrollo de sacar a la policía del Ministerio de Defensa, que eso también pasa por promover un cambio en su doctrina y de promover también una desmilitarización de la policía. También, por ejemplo, desde la mesa promovemos el desmonte del ESMAD y sabemos que pues, se presentó una reforma al ESMAD bajo la unidad de diálogo, que fue también como esa propuesta reciente que se generó. Entonces, señalamos que hay
un escenario interesante e importante en este último gobierno y receptivo también para generar pues un proceso de escucha activa frente a las propuestas que han venido como también adelantando las organizaciones de la sociedad civil. Una cosa es el gobierno y como muchos medios se han esmerado verdaderamente en decírnoslo, otra cosa muy distinta son las distintas instituciones de la fuerza pública, es decir, pese a que obviamente existe un alineamiento de alguna forma y un respeto, que se está respetando la cadena de mando, etcétera, etcétera, pues una cosa puede decir las colectividades que conforman al gobierno, que otra cosa muy distinta es la que piensan o las formas a las que se está acostumbrado al interior de la fuerza pública. ¿Cómo se piensa plantear un diálogo para que esto transgreda el tiempo que dure este gobierno? Es decir, cuando nos vaya tan mal que nos llegue un presidente o una presidenta de ultraderecha, ¿qué va a pasar con este diálogo que se está teniendo con el gobierno? ¿Hay alguna manera de enraizarlo al interior de la fuerza pública que permita pues que este cambio sea más largo que los 4 años que va, o bueno, ya los 3 años largos que va a durar el gobierno Petro? Muy interesante la pregunta que plantea Santiago frente a una perspectiva también de larga duración frente a sus procesos de reforma, ¿cierto? Y eso también pasa por uno de los puntos que hemos identificado desde la mesa y es de fortalecer también esos procesos de veeduría ciudadana, ¿cierto? De participación activa de la ciudadanía frente a estos debates y frente a esa interacción que se tiene, una interacción directa con esta institución policial, ¿cierto? Entonces, también eso pasa en eso que tú comentas de cómo se puede generar realmente cambios estructurales de largo plazo en esta reforma. Y eso pasa también por el reconocimiento de fortalecer, que es uno de los puntos que señalamos en este pliego, y es fortalecer esa veeduría y esa participación ciudadana en los debates que se generen sobre la reforma. Y eso pasa también por articular, descentralizar también este debate a los territorios y que las organizaciones de la sociedad civil no solamente se articulen, sino que también personas que han sido víctimas de la violencia policial. Entonces yo creería que uno de los puntos centrales, y como también dando respuesta a tu pregunta, y es fortalecer esa veeduría ciudadana y esa participación ciudadana en estos debates. Y eso pasa no solamente por este gobierno, sino que por próximos gobiernos que también tengan una importante participación en estos procesos de reforma. Entonces, creería que también es apostarle a ese punto de fortalecer la participación de la ciudadanía en estos debates y de generar que eso pues realmente se mantenga en el largo plazo. Por último, Lina, dentro de este diálogo, ¿cómo participan las comunidades indígenas o participan las comunidades indígenas? Nosotros hemos visto también episodios de violencia racista muy marcada y no solamente policial, sino cultural contra, por ejemplo, figuras como la Minga o la Guardia Indígena. Entonces, ahí están metidos en el diálogo, existe un puente tendido, existe participación indígena dentro de este pliego de peticiones. Te comento, Santiago, que esa es una pregunta muy importante y eso también pasa por señalar que este abuso policial en ese marco de afectaciones diferenciales ha tenido unos impactos históricos en las comunidades y en las comunidades indígenas y en todos sus territorios. En el marco, por ejemplo, del estallido social, vimos como también se han dado como esas afectaciones sistémicas, pero pues no solamente en ese marco del estallido social, sino que sistemáticamente vemos como ese abuso policial en las manifestaciones cotidianamente, pues no solamente en esas manifestaciones, sino que en las interacciones diarias que llevan a cabo las comunidades, pues hay también un miedo también latente frente a ese abuso de poder. Y en ese sentido, eso pasa por señalar, Santiago, que también juega un papel central las guardias, ¿cierto? El papel territorial que juegan las guardias y ese reconocimiento también es interrogante de cómo confluyen, por un lado, esas autoridades ancestrales en los territorios, pero por un lado también eso cómo confluye con esa práctica que debe garantizar de convivencia por parte de la policía. Perfecto, Lina, pues le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Nosotros estamos muy pendientes de estos procesos y en la medida en que obviamente vaya teniendo algún tipo de progreso, pues nosotros vamos a estar también hablando. Entonces creo que no será la última vez que nos encontremos acá. Le agradezco de verdad muchísimo. No, Santiago, agradecerte mucho por esta invitación. Estamos muy contentas y contentos de que nos hayas convocado a este espacio y también agradecerte a ti y a todo el equipo. Entonces, un gusto es poder estar aquí.
Cerramos este episodio de Capital Político poniéndonos al día con uno de esos especiales que habíamos presentado a final de 2022, que por supuesto trata de temas que nos parecen importantes, que van a seguir marcando la agenda y que pues van a ser además fuente de inmensas discusiones en muchos planos, incluido el electoral. Me refiero a los temas de Bogotá y a un tema en específico que es el que más controversia ha tenido durante los 2 primeros meses de 2023 y es la movilidad. Para hablar sobre estos temas se encuentra con nosotros nuestro bogotólogo experto, director y presentador en sus ratos libres de Planeta Bogotá y cuando no, analista y hombre de aventura, Fernando Rojas. Fernando, perdón, no pude evitar reírme de mi propio chiste bobo. Fernando, bienvenido a Capital Político. Muchas gracias por aceptar la invitación. Santiago, muchas gracias por la invitación, muy contento. Gracias por esas palabras generosas que reconocen el contacto cercano con nuestra ciudad diario. Entonces, pues nada, chévere estar aquí compartiendo con ustedes. Fernando, hablemos sobre pues este tema que ha tenido protestas incluso, ¿no? El bloqueo por parte de vecinos de la carrera séptima buscando echar para atrás el proyecto de Corredor Verde, pues todas las discusiones entre la alcaldía y la presidencia por el metro. ¿Qué pasa con la movilidad? Es decir, ¿por qué está siendo un problema tan grande la movilidad que ha generado incluso tormentas políticas? Santiago, básicamente porque llevamos muchos años en que la clase dirigente bogotana ha sido incapaz de plantear soluciones de fondo al tema de movilidad, ha sido incapaz de liderar un cambio cultural que le permita a las personas que viven en Bogotá, que trabajan en Bogotá, que usen el carro y la moto de una manera diferente. Han sido incapaces de lograr un transporte público de calidad y adicional a eso no han logrado encontrar el camino para orientar el crecimiento de la ciudad de la mano con la oferta de servicios, de trabajo, de un montón de cosas que son fundamentales para que la ciudad pueda funcionar como un cuerpo y no genere como una especie de islas que ahogan a la ciudad. Entonces, por eso es que todos vamos al centro a estudiar, a trabajar, por eso es que desde donde estemos encontramos posibilidad de vivir, todos terminamos yendo al centro en bus, en carro, en lo que encontremos, y eso pues obviamente va generando unas concentraciones muy difíciles y nos hace una ciudad desigual y nos hace una ciudad segregada. Ese es el corazón de lo que está pasando hoy y en buena medida la séptima es un ejemplo de esa incapacidad. Desafortunadamente hoy las personas que salen a pelear por la séptima pues salen después de, no sé, por lo menos 2 años de estar ese proyecto en discusión, salen en un momento en el que justo coincide con el inicio de la época electoral, salen a pelear porque la séptima va a reducir el tráfico, los carriles de tráfico mixto, pero no salieron a protestar cuando el metro elevado redujo los carriles de la Caracas a 1 en cada sentido. Sí, entonces queda una sensación extraña de unas personas que no logran conectarse con el resto de la ciudad y sobre todo no piensan, yo preferiría un metro, yo preferiría, si no tengo plata para hacer un metro por la séptima, tendría que tener un tranvía, sí, eso es lo que yo quisiera, pero pues hay que mirar si realmente nosotros tenemos los recursos para poderlo hacer, si tenemos el espacio para poderlo hacer. Y esas son discusiones que no se han dado y creo que ahí ha sido un error también de la administración en no fortalecer los canales de diálogo y de explicación para lograr que finalmente ese proyecto se destrabe y avance. Una de las críticas que nosotros hemos además discutido ya antes es que parece ser más Transmilenio para la séptima cuando la promesa era que no iba a haber Transmilenio en la séptima. Más allá de lo mucho que se corta la movilidad según quienes protestan por el uso de los carros, ¿le parece a usted que este corredor verde es un buen proyecto? ¿Es un proyecto justo con las necesidades de Bogotá? ¿Seguro no existe manera de hacer el tranvía? O sea, lo digo
corriendo el riesgo de devolverlo retóricamente un proyecto como el metro, porque yo sé que esa pregunta es lo que ha retrasado el metro 1000 veces, ¿no? Como seguro que no lo podemos hacer mejor y en esas vamos, ¿no? En 3 estaciones más por miles de millones de pesos, entonces. Claro, ahí hay un problema de fondo y es que cuando Bogotá estaba pensando el sistema de transporte de buses, por allá en el año 98, 99 y 2000, quedó incluido que la séptima fuera un corredor de Transmilenio. Y durante los primeros 3 años, 4 años de Transmilenio, pues Transmilenio funcionó muy bien, entonces no se veía como algo negativo. En el gobierno de Lucho Garzón se toma la decisión de no adjudicar la construcción de Transmilenio por la séptima, que era la troncal completa séptima y décima, porque Samuel Moreno prometió hacer un metro en la séptima. Cuando Samuel Moreno llega, pues no hay metro por la séptima. Inician los estudios de cuál debería ser el trazado del metro para Bogotá, pero pues finalmente a él lo suspenden, el proceso de estudios continúa, llega Clara López y Clara López dice que debería haber un corredor verde con transporte limpio, pero eso quedó solo en un proyecto. Cuando llega Petro dice por ahí tenemos que meter un tranvía, pero no había estudios. En algún momento hubo una alianza público-privada que se estaba proponiendo y Petro tuvo que declararla desierta porque se estaba presentando como casi que como único proponente un esposo de la prima o de la hermana de la esposa, entonces eso finalmente se hundió y eso quedó ahí. Y cuando Peñalosa llega, Peñalosa dice, no, un momento, eso hay que hacer es Transmilenio para conectarlo con la décima. Y en contravía de todas las discusiones que se estaban planteando sobre lo que se podría hacer, Peñalosa no solo consigue un cupo de endeudamiento en el Consejo para construir Transmilenio por la séptima, sino que luego arma un paquete que es el que tiene presa hoy, por ejemplo, a la alcaldesa, es que los recursos comprometidos del gobierno nacional están para la construcción de esa primera línea del metro, están amarrados a que se haga Transmilenio por la 68, Transmilenio por la séptima, se reconstruya Transmilenio por la Caracas y se construya Transmilenio en la avenida Ciudad de Cali. O sea, eso es un paquete completo. Siempre la discusión ha sido, bueno, entonces hagamos una cosa, pues metámosle un tranvía. Sí, meter un tranvía puede funcionar, pero requiere una reconfiguración de la séptima. ¿Por qué? Porque no puede tener tantos cruces, tantos semáforos para que el tranvía pueda tener la velocidad que se necesita. Pero entonces el gobierno nacional está en capacidad de dar más plata para construir eso. La información que se tiene es que no. Entonces Peñalosa deja montado un Transmilenio con todas las, digamos, Transmilenio en su esencia, y lo que la alcaldesa Claudia López hace, ella dijo que no iba a hacer eso, pero pues cuando llega se da cuenta que no tiene para dónde moverse y lo único que logra hacer es tratar de ajustar los diseños y hacer un mejor sistema utilizando buses. Entonces son buses eléctricos, hay más verde, hay un espacio público menos duro como le gusta a Peñalosa y un poco más agradable que se conecte con el resto de la ciudad, pero hay un espacio donde lo que le quiera meter, o sea, lo que usted quiera hacer entre la calle 34 y más o menos la 94, usted va a tener que quitarle espacio a los carros o usted va a tener que quitarle espacio al espacio público o usted tiene que hacer un sistema de transporte subterráneo, ¿sí? Porque físicamente no cabe nada, es una realidad, no cabe nada. Yo no puedo quitar esos edificios, no los puedo correr para ninguna parte. Entonces, yo creo que ahí es donde se siente y donde tal vez está se siente la, ¿cómo llamarlo? La ausencia de una política pedagógica y de socialización que tiene la administración en este momento, porque perdió un tiempo valiosísimo, ¿sí? Y hoy ya estamos acá metidos en la campaña electoral y eso hace que sea tan difícil no politizar la discusión. Eso es lo que lo hace difícil. ¿Qué va a pasar con el metro, no? Después de esta salida de Petro a decir que si no era, o sea, al principio era una propuesta y después se convirtió en un chantaje, como si usted no hace el metro como yo quiero, esa plata le puede estar complicando. La pregunta es, ¿será que otra vez, y acudiendo al pesimismo aprendido de bogotano, perdimos ese tren? O sea, ¿será que otra vez nos vamos a quedar sin metro, como ha pasado una y otra vez, como nos pasó con
Samuel Moreno, como pasó cuando se subió el dólar durante el gobierno Petro, no culpa de Petro esa vez, yo no sé si esta otra, pero igual, ¿qué va a pasar? ¿Será que entonces ya perdimos otra vez oportunidad de la empresa Metro? Simplemente se va a dedicar a arrendar esas oficinas hasta que la cambien por otra empresa Metro. El tema es más complicado todavía. ¿Qué? ¡No! En este momento, porque es que no ha sido claro el proceso de conversación con la ciudadanía. O sea, hoy hay un contrato de construcción. Eso está firmado y está rodando. Puede que no al ritmo que todos quisiéramos. Y ahí otra vez hablamos de Peñalosa. Peñalosa perdimos, él prometió que el metro elevado valía un tercio de lo que valía el metro subterráneo y se hacía en 3 años. Pasó su administración completa y no arrancaron las obras. Y adicional a eso, llevamos casi 3 años y 2 meses de la administración de la alcaldesa López y todavía no se ha empezado a construir el metro como tal, ¿sí? Ese metro elevado. Entonces, pero sí hay un contrato que está en marcha. Ese contrato no se puede modificar si el distrito y la encabeza la empresa Metro y los chinos no llegan a un acuerdo. O sea, en el peor de los escenarios vamos a tener un metro elevado. ¿Por qué? Porque esa es la obra que está contratada. El presidente Petro lo que le está diciendo a la alcaldesa López es, si usted no modifica el trazado para que sea subterráneo, él no le garantiza los recursos, no compromete los recursos para el Regiotram del Norte a Zipaquirá, para la línea de metro desde la 72 con Caracas, pasando por Engativá hasta Suba, que ese es como el hijo de, digamos, el legado en infraestructura de la alcaldesa López es ese, y no deja los recursos garantizados para toda una obra de expansión de movilidad que se está haciendo se haría en el occidente de la ciudad para mejorar la calle 13 y mejorar la movilidad y la conectividad con Cundinamarca. ¿Y qué necesidad existe de utilizar como prenda esos proyectos que igual son benéficos para la... O bueno, que hasta que se pruebe lo contrario son benéficos para la ciudad? No, pues básicamente es un tema de presión, es una presión política. No, claro, pero digo, o sea, no existe una manera de hacerlo que no tenga que pasar por ese trámite, o sea, que no tenga No que porque perjudicar. Bogotá no tiene el músculo financiero para construir todas esas inversiones al mismo tiempo y necesita del apoyo del gobierno nacional y el gobierno nacional pone el 60-70% del conjunto del proyecto, pero además finalmente termina siendo como el garante ante la banca internacional para los créditos y para todo eso. Entonces sí o sí tiene que pasar. Si uno mira estratégicamente, el gobernador de Cundinamarca, que o sea, se va a ver afectado su proyecto también, ha guardado silencio porque políticamente puede haber una cercanía entre la alcaldesa López y el presidente Petro, pero la corriente del gobernador García y el petrismo, pues claramente son opositores, ¿sí? Entonces, hay una puja política. Claro que la hay una puja justo al borde de las elecciones, también lo hay, y el llamado siempre ha sido, yo por ejemplo soy partidario, Santiago, de que el metro sea subterráneo, Sí, sí, sí. ¿sí? Yo creo que ese es el camino, pero yo creo que hay que revisar y si es posible hacer el ajuste, pues hacerlo. Pero si no se puede hacer el ajuste, pues hay que seguir con el que nos dejaron y cada vez que veamos una de esas columnas, de esas 500 columnas, cada una entre 30 y 50 metros de distancia, entre Bosa y la 72, pues nos acordemos de Peñalosa. Que finalmente es lo que él quiere, que lo recordemos. Que finalmente es lo que él quiere, ¿cierto? Pero pues eso va a estar ahí. Pero el presidente y la alcaldesa tienen que llegar a una decisión rápido y decir, ya, eso hay que resolverlo. ¿Sí? No le podemos dar más largas, no podemos, revisamos lo que pudimos revisar, lo logramos, no se logra y hacerlo. Eso es lo que hay que trabajar en este momento, pero no toman una decisión y eso obviamente nos hace daño. Claro, es que sí, mi impresión es que en general yo también soy de la opinión de que el metro debería ser subterráneo, pero al mismo tiempo creo que la mayoría de la gente, a pesar de que la mayoría de la gente podría estar de acuerdo con esta noción, cada vez es más la gente que quiere que el metro sea antes que subterráneo o elevado.
¿no? Como que es más la cantidad de gente que está dispuesta a jugársela porque haya un metro a la gente que hay. Entonces, pues la pregunta es ¿qué tanto hasta que terminen arruinando su capital político? Y sí, acabo de decir el nombre del podcast, la alcaldesa y el presidente, por estar en esas discusiones. De acuerdo. ¿Cuál es la gran diferencia que hay hoy? Que a Claudia se le acaba el tiempo y Petro está iniciando, ¿sí? Entonces hay un sentido de urgencia mucho más poderoso desde el distrito que desde el gobierno nacional. El gobierno nacional finalmente sabe que el contrato del metro va rodando y que la alcaldesa López necesita dejar armado ese legado en infraestructura. Entonces ahí es donde estaba la herramienta en este caso de negociación y pues que muy seguramente va a pasar por la reforma a la salud y esas cosas. O sea, lo que viene es política pura y dura para lograr ese apoyo. Fernando, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos a explicar la forma en que funciona pues esta serie de caminos sinuosos que definitivamente no se parecen en nada a un trazado de metro, que dan curvas y vueltas, volteretas, volutas y embolates y que tampoco parecen llegar a nada. Entonces, pues nada, le agradezco muchísimo y espero que nos veamos pronto con mejores noticias o al menos para analizar cómo va la carrera electoral en Bogotá. Claro que sí, ahí estaré súper pendiente, que esa carrera también va a estar muy buena, muy interesante y va a ser una prueba gigantesca para todos nosotros aquí en esta ciudad. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden, por favor, que todo lo que hacemos en Capital Sonoro lo hacemos con el trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, nuestro periodista Juan Pablo Conto y nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que esto es comunicación pública, no necesitamos financiación de ningún tipo. Ustedes pueden darle algo de sus emolumentos, sus denarios, sus maravedíes a proyectos independientes que lo requieran de esa manera. Nosotros necesitamos de ustedes que nos oigan, que nos acompañen y que por favor nos comenten y nos recomienden y ojalá nos califiquen. Si ustedes escuchan este podcast en una plataforma que tiene la posibilidad de calificarlo y les sale del corazón darnos una buena calificación, estamos muy agradecidos. Recibimos, por supuesto, todo tipo de comentarios, pero sobre todo, por favor, si les gusta, si sienten que aprenden de la mano de Capital Político, recomiéndennos en sus redes sociales para que crezca la conversación alrededor de los contenidos que hacemos en Capital Sonoro y por lo tanto crezca también nuestra comunidad y nuestra audiencia. Nos oímos en el próximo episodio con más del acontecer nacional e internacional. Muchas gracias. Capital Sonoro.